astronomía, revolución quiere decir que un astro se mueve a lo largo de una órbita completa. En geometría es la rotación de una figura alrededor de un eje. Y en la historia, una revolución es cuando ocurre un cambio profundo en las estructuras políticas, económicas y sociales. El gran cambio del mundo se divide en dos momentos. Gracias a estos episodios estelares de la humanidad, sucedió lo que se conoce como revoluciones atlánticas o transatlánticas. Soy Rodrigo Hidalgo y vamos a conocer un pasado lejano y al mismo tiempo una época muy parecida a la nuestra. ¿Cómo era el mundo en el siglo XVIII? Nuestro invitado Iván Escamilla nos hablará sobre este tema. Para empezar a hablar un poco del siglo XVIII, es interesante que siempre que pensamos en esa época pensamos en revoluciones. Y es que efectivamente durante el siglo XVIII en el mundo occidental, y por ello me refiero a Europa, pero también me refiero a los territorios, por ejemplo, del continente americano, que formaban parte debido a una relación de dominio colonial de ese mundo occidental, se registran movimientos de transformación de diferentes clases, movimientos políticos, movimientos intelectuales, perturbaciones militares, grandes ciclos de guerras. La razón de que esto suceda es muy compleja, pero podríamos decir que en el siglo XVIII se llega a un punto crítico de la modernidad que había comenzado a desarrollarse a partir del siglo XVI. La expansión de las naciones europeas por el mundo condujo, entre otras cosas, a un desarrollo económico. Es muy difícil establecer con claridad cuáles serían los hechos más importantes del siglo XVIII, pero el primero de estos hechos o procesos, que sería quizás la manera más correcta de decirlo, importante sería, ¿no?, el ciclo de las llamadas revoluciones atlánticas, es decir, este periodo de transformaciones políticas radicales que podría decirse que comienza con la independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte, que se convierten en los Estados Unidos de América, que enseguida es marcado después por la Revolución Francesa, que comienza en 1789 y finalmente prosigue con el ciclo de las guerras de independencia o liberación de lo que se va a convertir en los países de América Latina a partir de 1808. Todo esto teniendo como telón de fondo las llamadas guerras revolucionarias, o también por otros historiadores las guerras napoleónicas. Ese sería el primer acontecimiento. El segundo acontecimiento fundamental del siglo XVIII, sin duda, tendría que ser el punto crítico de expansión de los imperios coloniales de las naciones europeas. En el siglo XVIII las potencias se han expandido a territorios en América, pero también en África, también en Asia, y se llega a un punto en la historia de Europa en que las naciones compiten e inician conflictos bélicos, grandes guerras, ya no por causas o motivos relacionados con la propia realidad europea, sino por el dominio de esos imperios coloniales. Entonces ese podría ser un segundo gran acontecimiento, ¿no? La expansión de los imperios coloniales se convierte en una de las motores principales de la política de las principales potencias europeas. Y finalmente, el tercer acontecimiento fundamental del siglo XVIII es sin duda ese proceso intelectual que conocemos como la Ilustración, es decir, como este momento en que se cuestionan todos los modelos filosóficos, todas las tradiciones culturales recibidas por Europa desde la antigüedad clásica y el Renacimiento, y se propone una nueva forma de pensar a partir de la experiencia directa, de la expresión pública de las opiniones y en general del ejercicio libre y abierto de la razón. Durante muchos años se ha discutido qué es lo que le deben los países de América Latina a esos procesos revolucionarios que fueron la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Fue, en primer lugar, modificar por completo las condiciones de equilibrio de poder político y militar que existían entre esas potencias occidentales, lo que de alguna forma permitió y facilitó hasta cierto punto esos procesos de independencia de América Latina.
redefinieron temas como, por ejemplo, las constituciones como una forma de organización fundamental de las naciones políticas, que posteriormente, cuando inicien los procesos de independencia de nuestro continente, serán retomados y serán parte de los elementos a discutir y sobre los cuales se construirán, cuando se logren las independencias, a su vez las primeras constituciones, los primeros marcos legales que van a organizar a los países de América Latina, ¿no? De manera que sí podríamos hablar no ya de una consecuencia directa, ¿no?, sino de una influencia en cuanto a las condiciones generales políticas del mundo atlántico, por un lado, y por otra parte, la introducción de temas e ideas que van a ser fundamentales para la construcción de las naciones nuevas que surgen en América Latina. Francia vivió una época llamada el Terror. El poder emanado de la Constitución y los tres ideales de la Revolución fueron suplantados por el fanatismo, la represión y la mala situación económica. Una vez más, el descontento social era inevitable. Mientras tanto, las potencias del mundo se expandían. El comercio y las guerras eran globales. Las colonias de América, el norte de África y de una parte de Asia se rebelaban para independizarse. Lo que sucedía en un reino o en un estado-nación influía en el resto de los países más poderosos y sus dominios. ¿Qué le dejó al mundo esta época? La ciencia había evolucionado de tal forma en el siglo XVIII que por fin la humanidad se atrevía a pensar en el mundo sin dioses ni mitos. La principal finalidad de los científicos ilustrados era disipar las tinieblas de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón. Por eso el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. ¿Qué sucedía en las sociedades europeas? La medicina desplazaba a curanderos y chamanes en los grandes asentamientos urbanos. La gente leía y a veces tenía noticias de lo que pasaba más allá de sus fronteras. Poco a poco los oficios artesanales se iban sustituyendo por las máquinas y por las personas encargadas de ponerlas en funcionamiento. Ciertos conceptos pretendían regir los destinos de mujeres y hombres: la libertad, el progreso, el gobierno emanado de una constitución y la separación de la Iglesia y el Estado. Los ilustrados pensaban y demostraron que la ignorancia era una de las principales motivaciones de la tiranía y, lógicamente, del atraso económico. La humanidad entendió que el acceso al conocimiento debía ser universal, y mientras tanto las potencias del mundo entablaban guerras de expansión territorial. Hacían alianzas o se peleaban de acuerdo a sus intereses del momento. En los dominios dentro y fuera de la metrópoli, las clases sociales se rebelaban ante las malas condiciones de trabajo. Surgió plenamente la clase trabajadora, y los terratenientes y los nobles empezaron a arrebatarles el poder a los reyes y emperadores. El primer lugar del mundo en el que el orden se transforma radicalmente es uno de los estados-nación más poderosos del siglo XVIII, Francia. Viajemos a París. Estamos en una mañana del 14 de julio de 1789. 8,000 personas toman por asalto la Bastilla, que era una prisión estatal y una bodega de armamento. El viejo régimen, caracterizado por el poder absoluto del monarca, es destruido. En su lugar, se instala un nuevo orden basado en los derechos individuales, el nacionalismo antes que la lealtad al déspota ilustrado, y en las instituciones que tienen como fin representar a la sociedad. Los ideales que rigen este movimiento son 3 palabras clave: libertad, fraternidad e igualdad. Desde entonces y hasta la fecha, todas las naciones quieren basarse en estos principios, aunque a menudo no lo consigan. Algo que desató las revoluciones atlánticas fue la Revolución Industrial, que también fue una consecuencia del movimiento ilustrado. Gracias a los descubrimientos científicos surgieron nuevas fuentes de energía y poder. Entre el siglo XVIII y el XIX, el vapor y el carbón aumentaron la producción de toda clase de cosas. Y con el proceso de la Revolución Atlántica inicia el proceso de globalización y nuevos inventos.
El vapor y el carbón movían las nuevas máquinas encargadas de cultivar los alimentos, tejer la ropa, mover los barcos y fabricar toda clase de objetos. Y esto cambió la forma de ganarse la vida. Las primeras máquinas industriales y fábricas necesitaban de operadores, así que el taller familiar, donde se tejía con herramientas tradicionales, de pronto se convirtió en una enorme fábrica que podía trabajar durante muchísimas horas gracias a las máquinas. Hay quienes han sostenido, con bastantes elementos, por cierto, que quizás el nacimiento de la modernidad tendría que marcarse en el instante en que se rompieron, ¿no?, las unanimidades, es decir, las ideas dominantes, por ejemplo, en el caso de la religión, cuando la iglesia cristiana, que se había mantenido en Occidente más o menos unida y bajo una misma guía espiritual, la del papado de Roma, se fracturó por la reforma protestante del siglo XVI. Sin embargo, también hay quienes aseguran, ¿no?, quienes suponen que la modernidad vendría cuando esos reinos que habían surgido en Europa durante la Edad en la Edad Media, se convierten en monarquías centralizadas, ¿no? En el caso de algunas como Francia o como España, en monarquías absolutas. Entonces, ese momento histórico en el cual se crean instituciones políticas, fiscales, es decir, de la recaudación de impuestos, militares centralizadas bajo el poder de los monarcas, algunos es que lo consideran como el momento del surgimiento de la modernidad, ¿no? Pero también hay quienes consideran que no se puede hablar de modernidad plena, sino hasta el momento en que muchos de los principios que Europa, de entre los siglos XVI y XVIII, heredados de la Edad Media y que se habían mantenido, son cuestionados y finalmente se desintegran bajo el influjo o bajo el golpe de los procesos revolucionarios, como la Revolución Francesa, ¿no? Nos referimos a los estamentos, la división de la sociedad por estamentos entre nobleza, clero y comunes, ¿no? Cuando esa división social es abolida definitivamente por procesos revolucionarios como el que inicia en Francia en 1789, es que muchos dicen que inicia la plena modernidad que va a transformar el mundo a partir del siglo XIX. El momento revolucionario del siglo XVIII fue muy particular para lo que hoy llamamos México, pero que en aquella época todavía era la Nueva España. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque como mexicanos solemos pensar que todo estaba listo para que nuestro país naciera, ¿no?, a principios del siglo XIX y nos convirtiéramos en una nación independiente. Sin embargo, esto es inexacto. Justamente ese ciclo revolucionario que estaba teniendo lugar en el mundo atlántico en aquella época, primero en los Estados Unidos, luego en Francia, estaba alterando por completo las condiciones que habían permitido hasta ese momento que subsistiera el imperio español o la monarquía católica de España. De ese modo, la Revolución Francesa y digamos esa derivación que tiene la revolución, que es la elevación al poder de Napoleón Bonaparte, ¿no?, y la constitución de Francia como el imperio napoleónico, sí que va a tener un impacto importante en el destino de la Nueva España y que va a influir, podríamos decir que ahí sí directamente, en el surgimiento de lo que va a terminar siendo México. ¿Por qué? Porque gracias justamente a la revolución y luego al imperio napoleónico, la influencia francesa se extendió de manera poderosa por toda Europa. Los ejércitos, primero de la revolución francesa y luego de Napoleón Bonaparte, convertido en emperador de los franceses, llevaron el dominio francés a diversas partes del continente, pero también junto con él ideas, ¿no? También junto con él la posibilidad de que las monarquías repentinamente se vieran en una situación de crisis. Es lo que pasó con la monarquía de España. Cuando los ejércitos napoleónicos invaden España en 1808, provocan una crisis sin precedente. ¿Por qué? Porque el rey legítimo de España, Fernando VII, aquel al que le correspondía heredar el trono, es hecho prisionero y llevado a Francia. Es sustituido por uno de los hermanos de Napoleón, por José Bonaparte. ¿Qué sucede? Entonces, la monarquía española se queda literalmente decapitada porque su monarca legítimo ha desaparecido o está en posición de no poder ejercer más el gobierno. Y eso es una especie de luz verde que permite a las diferentes partes de la monarquía pensar
cuál es la mejor manera de subsistir en esa situación de crisis, y a algunos de los sectores de pensamiento más avanzado también pensar en la posibilidad que esto daba de una reforma de la monarquía, por ejemplo, de escribir una constitución liberal para la monarquía española. Todo eso va a impactar directamente en la Nueva España y va a, entre otras cosas, a influir en el curso que va a tener, por ejemplo, el proceso de independencia. Entonces podríamos decir que el momento histórico de las guerras napoleónicas y del imperio de Napoleón Bonaparte va a tener una importancia decisiva para la crisis del imperio español, para la crisis del orden colonial que hasta entonces había existido, y finalmente también para propiciar las circunstancias en que van a ser el México independiente. El siglo XVIII y principios del siglo XIX es una época de genios musicales. ¿Se acuerdan de Beethoven? Bueno, pues él fue el responsable de una sensibilidad musical que no se había experimentado antes. Ludwig van Beethoven tiene que ver con Napoleón. El gran músico alemán admiraba a este personaje porque había restaurado los ideales de la Revolución Francesa. Entonces compuso una pieza musical dedicada al héroe de la fraternidad, la igualdad y la libertad. La tercera de sus 9 sinfonías se titularía Sinfonía Bonaparte, pero cuando Napoleón se convirtió en emperador, Beethoven quedó muy desilusionado y cambió la dedicatoria. Desde entonces la conocemos como la Sinfonía Heroica. Muchos años después de la tercera sinfonía, compuso una pieza que deben escuchar durante esos momentos difíciles, en esos momentos de catástrofe, el himno a la alegría. Esta pieza musical nos da una idea de las emociones que regían el mundo al final de la segunda década del siglo XIX. El Imperio Británico poseía un recurso de amplia dominación global. Controlaba el tráfico marítimo con impresionantes flotas navales. Cuando veía alguna amenaza, interrumpía la ruta de abasto de comida y armas. Pero los colonos americanos fueron más inteligentes. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental de Filadelfia aprobó la Declaración de Independencia de las 13 colonias de la Unión. Así nació Estados Unidos luego de muchas batallas. Ambas revoluciones reprodujeron modelos del antiguo régimen que pretendían abolir. Tanto en Francia como en Estados Unidos, surgieron nuevas religiones y nuevos mitos, además de nuevos modelos económicos. Pero lo nuevo era solo aparente. La explotación de las nuevas clases trabajadoras y el resurgimiento de terratenientes y nobles que pensaban restaurar la monarquía calentaba el ambiente. El hombre americano se consideraba a sí mismo el nuevo hombre, capaz de inventar incluso a sus dioses. El destino, pensaba de sí mismo aquel individuo, está en mis manos. Y el Estado surgía de una Carta Magna y de la democracia representativa. Mientras tanto, en Francia, se instauraba una república ilustrada. Pero la fiesta por la República Francesa llegaba a su fin. 4 años después de la toma de la Bastilla, un régimen conocido como el Terror sepultó las libertades individuales de los ciudadanos. Un golpe de Estado encabezado por el diputado Maximilien Robespierre asumió el control del Comité de Salvación Pública. Se convirtió en un tirano y reprimió cualquier forma de descontento. Las consecuencias más visibles, además del descontento social, fueron el descuido de las finanzas públicas, de las colonias de ultramar y de las fallidas guerras de expansión. Esta coyuntura fue aprovechada por un astuto general, considerado un genio de la táctica militar, el corso Napoleón Bonaparte. Las revoluciones se sucedieron en todo el planeta. Vendrían más guerras de expansión, de sucesiones por el poder y resurgimientos de imperios. Otro ideal promueve un nuevo orden más que ya venía cocinándose desde la Ilustración: el liberalismo. Es fundamental no olvidar que detrás de las revoluciones atlánticas del siglo XVIII ha estado teniendo lugar el proceso de la globalización.
La globalización, hoy en día los historiadores reconocen que se trata de un proceso que empieza prácticamente en el momento en que los europeos son capaces de moverse fuera del marco territorial estrecho del continente europeo, ¿no? En el momento en que inician proyectos de expansión ultramarina, es decir, cruzando los océanos, inician proyectos de expansión que van a ser la base de imperios coloniales, ¿no? Eso fue un primer impulso que va a llevar al proceso de la globalización. El siguiente va a ser cuando en el proceso de expansión ultramarina los europeos establezcan rutas mercantiles que van a unir por primera vez a todos los continentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Nueva España, se trata de un lugar que va a tener un papel fundamental en ese proceso. La Nueva España se convierte en la base a partir, por ejemplo, de la cual los españoles pueden establecer la ruta comercial del Pacífico entre ese territorio novohispano y las Filipinas. De esa manera, por primera vez en la historia, todos los continentes estaban unidos por rutas comerciales permanentes de gran importancia. Es interesante lo que ocurre en la época revolucionaria de fines del siglo XVIII, en este momento de transformaciones políticas, intelectuales, geopolíticas, etcétera, porque, por ejemplo, es un momento de crisis para muchos imperios, ¿no? Una cosa que se ha señalado es que a finales del siglo XVIII los mayores imperios coloniales entran en crisis, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Británico entra en crisis y se da la independencia de los Estados Unidos. El Imperio Español entra en crisis y unos años después pues se da la independencia de las naciones latinoamericanas, y de alguna forma otros imperios del viejo mundo también están pasando por procesos similares. Es, por ejemplo, el caso del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, la mayor potencia islámica del mundo hasta entonces, se había conseguido expandir desde el ámbito de los Balcanes, de la península de Turquía, el cercano oriente, el norte de África. Es decir, era una entidad política inmensa y durante mucho tiempo fue la mayor amenaza en contra de la sobrevivencia de la cristiandad. Sin embargo, después de eso, el Imperio Otomano va a entrar en un momento de crisis, ¿no? Va a entrar en un momento de involución económica y política que a finales del siglo XVIII va a llevarlo incluso a un proceso de iniciar un proceso de desintegración. Un elemento importante siempre en las discusiones acerca de los cambios del siglo XVIII, específicamente los cambios económicos, siempre es la revolución industrial, ¿no? Durante muchos años la historiografía ha pensado en el siglo XVIII como el siglo en que da comienzo la revolución industrial. ¿A qué nos referimos? A este momento de expansión económica, también impulsado y potenciado por la transformación tecnológica de las formas de producción de las manufacturas, es decir, la introducción de cambios en la forma de producir bienes que van a devenir en la producción masiva, la producción serial de objetos con los cuales se van a poder inundar literalmente los mercados mundiales. Pero ciertamente la economía va a comenzar a crecer por la introducción de nuevas formas de trabajo en las industrias manufactureras, como las textiles, como las industrias que después se conocerán como la industria química, la del papel, etcétera. Es decir, hay una serie de novedades en el siglo XVIII que todavía preservan la idea del viejo taller artesanal, pero que empiezan a reorganizarlo de nuevas formas y empiezan a incorporar, por ejemplo, masivamente el trabajo de mujeres y niños, lo cual, cuando la tecnología comienza a impactar de manera decisiva la producción, va sin duda a resultar en un momento una especie de explosión tecnológica que va a llevar la producción industrial a grados no conocidos hasta entonces en la historia de la humanidad, y va a hacer que muchas personas abandonen los campos para ir a trabajar en las nuevas industrias de las ciudades. Digamos que en el siglo XVIII se dan las condiciones para esto. Todos vivimos revoluciones en varios momentos de nuestra vida, porque la revolución comienza en nosotros mismos. En los años 70 del siglo XX, las Antillas vivieron su propia revolución musical. Las emociones de dos archipiélagos conformados por varias islas produjeron sonidos inimaginables. No olviden que esta máquina del tiempo es suya. Platíquenos de sus revoluciones personales en nuestras redes sociales.
Así es como terminamos un programa más. Agradecemos a nuestro invitado por haber participado. Yo soy Rodrigo Hidalgo y nos vemos en el próximo episodio de Conciencia Histórica aquí en Jóvenes en TV.